Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de la polémica que envuelve al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de que fueran encontradas cajas con documentos clasificados en sus oficinas cuando era vicepresidente de Barack Obama y de su casa en Delaware. Para ello vamos a saludar al doctor Guillermo Pacheco, director internacional del Security College en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, doctor Guillermo, esta mañana de lunes en Directo América de France 24, y le pregunto si este caso podría poner en riesgo legal al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Buenos días, gusto saludarte. Fíjate que creo que ahora como está el Capitolio, mayoría republicana en la Cámara de Representantes, pero una mayoría leve de los demócratas en el Senado, me parece que sí podría haber un tratamiento de impeachment, pero siempre no pasaría en el Senado. Sí, lo van a llevar a un impeachment los republicanos, pero en el Senado no va a pasar, digo, hasta ese momento. Claro. Además, Guillermo, hablemos un poco de estas comparaciones entre estas revelaciones de Joe Biden, que también van a ser investigadas por un fiscal especial, ya lo anunciaron el pasado día jueves, y la que están en curso también por estos documentos encontrados en la residencia de Mar-a-Lago del que fuera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos también toda esta polémica. Entonces, ¿qué comparaciones podemos tener en estos dos casos, no? Mira, a la larga las comparaciones es que son casos similares. Incluso el mismo Biden hace más o menos 3-4 meses, en una entrevista que le hicieron, él mismo expresó cómo es posible que eso ocurra con un expresidente. O sea, él puso la vara al mismo nivel. Entonces, me parece que la comparación es que en ambos casos, si los documentos que se encuentran son llegados y determinados que son no son desclasificados, sino que son clasificados y que ellos no los pueden tener por muy expresidentes que sean. O sea, las comparaciones son que ambos casos están en las mismas circunstancias. Guillermo, ¿cuál es la delicadeza de estos hallazgos? Digamos, estamos hablando de secretos de Estado, documentos clasificados que solamente lo puede saber el gobierno y el presidente de turno. También llama la atención que ya son dos expresidentes los que se han llevado estos documentos como si nada pasara. ¿Hay algún registro de estos documentos? ¿Cuántos son? Si lo saca un presidente, tener ese registro para ver cuándo lo tiene que devolver, porque pareciera, por lo que estamos viendo, que no hay ningún tipo de control y cualquiera se los puede llevar, digamos, cualquiera que tenga acceso a ellos. Mira, tú te puedes imaginar la cantidad de documentos que un presidente de Estados Unidos puede tener en el contexto de clasificados. Entonces, me parece que el hecho de contabilizar pueden tener y deberían tener un proceso, digamos, de tenerlo contabilizado. Los presidentes en Estados Unidos no les pertenece mientras estén en el gobierno nada, ni las comunicaciones de teléfono. Recordemos que Obama fue el primero que ya pudo tener un teléfono. Todas esas conversaciones pertenecen al gobierno. Entonces, el ejercicio es que yo salgo y no me puedo llevar nada, así ni una sola hoja que pertenezca al ejercicio de gobierno. Entonces, ya sea que sea tan clasificado, digamos, que pueda afectar la seguridad misma de los Estados Unidos, o clasificado con no tanta incidencia a la seguridad, de todos modos, la ley es la ley, que no pueden llevarse ni una sola hoja que esté considerada clasificada. Sin embargo, esto ocurrió, Guillermo. ¿Podríamos saber, digamos, en alguna oportunidad, no sé si más adelante, qué tipo de documentos o de qué, cuáles secretos a lo mejor estaban en esos documentos? Sí, seguro. Aquí hay un proceso que cada cierto tiempo son desclasificados esos clasificados. Entonces, lo difícil, lo comprometido en esto era que en ninguno de los dos casos eran documentos ya desclasificados, sino aún clasificados. Sí, vamos a llegar a saberlo porque siempre el Archivo Nacional provoca estos procesos de desclasificar. Sí, vamos a saber. No lo vamos a saber si no han cumplido el tiempo, por mucho hayan sido encontrados en las oficinas de ambos. Lo vamos a saber hasta que se llegue el tiempo. Guillermo, las consecuencias a lo mejor que podría traer la filtración de algunos documentos que hasta ahora están clasificados. Bueno, mira, definitivamente el problema es que incluso en el caso de Biden, quien los encuentra es el abogado mismo. O sea, quiere decir que ya hubo otra persona que tuvo acceso a esos documentos. En el caso de lo que se generó de Trump más mediáticamente,
fue el mismo FBI el que llegó a la casa. Entonces se genera un proceso en el que, como no se sabe el tipo de clasificados que fueron encontrados, la duda se mantiene. ¿Qué tanto compromete la seguridad de los Estados Unidos mientras estos sean clasificados y otras personas hayan tenido acceso a esos documentos? Guillermo, esto en su opinión le merece una investigación mayor. Es decir, la olla se destapó con el expresidente Donald Trump cuando se encontraron esos documentos después de dejar la Casa Blanca en su residencia en la Florida, en Mar-a-Lago. Luego también ahora estamos sabiendo de estos documentos del presidente actual, Joe Biden, que se encontraron en una oficina cuando era vicepresidente bajo el gobierno de Barack Obama y también en su casa privada en Delaware. Pero si esto pasó con estos últimos presidentes, el presidente en curso y el pasado, ¿esto pudiera haber pasado con otros mandatarios que no sabemos hasta el momento? Mira, sin lugar a duda, recuerda también aquí que la ley le permite a las autoridades poder entrar a las oficinas que puedan tener los expresidentes. Aquí cada expresidente siempre mantiene una oficina, ya sea antes en su proceso de elección o después. Entonces, evidentemente, al generarse dos procesos, se abre un interrogante: ¿qué pudieron haberse llevado? Y obviamente, como tú mencionaste, los controles para saber qué documentos le son entregados a los presidentes va a ser puesto en estudio para que puedan ellos recibir y entregar sin quedarse con ningún documento, pero definitivamente va a abrir una posibilidad de que se genere una investigación. Esta investigación, Guillermo, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias o las penas, entre comillas, por así decirlo, que podría enfrentar o Donald Trump o Joe Biden de ser hallados, digamos, culpables también de alguna manera de llevarse estos documentos que no se podían llevar, haber sido encontrados en sus casas, en sus residencias privadas? Mira, me parece que en ambos casos lo que se va a buscar es una pena también, no solo la pena judicial que pueda darse, sino una pena política, un castigo político. En el caso de Donald Trump, lo que se estaba buscando es poderlo encontrar culpable y que él no y limitarlo a que él no fuera candidato en estas próximas elecciones del año entrante. Eso sería en el caso de Donald Trump. En el caso del presidente Biden, me parece que es más comprometido porque al final él es el presidente actual y que en dado caso de que este investigador especial que ahora ya nombró la Cámara de Representantes pueda encontrar que verdaderamente los documentos comprometen la seguridad sin que puedan conocerse, puede generarle un impeachment que incluso los mismos demócratas no puedan defenderlo a él y puedan destituir al presidente. O sea, son dos casos políticamente hablando que van en la línea de impedir ya su continuidad política. Claro, Guillermo, ya rápidamente, ¿no? ¿Cuánto se puede demorar esta investigación y cómo va la de Donald Trump? Mira, me parece que ambas investigaciones van a llevar un tiempo que va a estar determinado también dentro de lo político. Me explico. Evidentemente, en el caso de Donald Trump, el hecho mismo de limitarlo en la carrera presidencial, que ya, por decirlo así, empezó no con una intensidad grande, pero hacerlo. Y en el caso del presidente es igual, aguantarlo lo mayor posible para que cuando salga a la luz y pueda generar un impeachment, ya no haya tiempo político para los demócratas en el mismo caso para poder nombrar, para tener que buscar a alguien en sustituto en la campaña. Tenemos que entender que aún cuando sea en el Congreso y judicial, siempre entra el aspecto político.